La verdad que es un honor poder compartir esta noche la palabra con ustedes. Cuando el pastor Mario me mandó el mensaje invitándome a compartir la palabra, dije, wow, gracias Señor. Pero ¿qué puedo predicar en jardín? Dice la palabra que nadie es profeta en su propia tierra. Y yo nací, me crié en jardín, viví 29 años de mi vida acá, me casé y me fui a vivir en Pipó. Y allá estamos sirviendo con mucha alegría, con mucho honor, mucho trabajo en Faro. Y la verdad que me sorprendió la propuesta del pastor y quedé muy entusiasmado. Y me puse en oración y le pregunté al Señor qué puedo predicar. Cada predicador, cada persona que va a llevar un mensaje tiene que pasar tiempo en presencia de Dios para transmitir e impartir un mensaje. Entonces, en medio de esa oración me preguntaba yo qué podía predicar y me acordé a principios de años de la Agenda 2025 para nuestra iglesia, para la iglesia Filadelfia y sus distintos anexos. ¿Se acuerdan ustedes cuál era? La iglesia multiplicadora. La idea es, la visión, mejor dicho, era multiplicar nuestra calidad en número, cantidad de número, nuestra calidad en tiempo, en presencia del Señor, en aprendizaje de la palabra, en discipulado, en células, etcétera, etcétera. Había un montón de ideas que se nos ocurría como iglesia para que la iglesia siga creciendo y cumpliendo con la misión para este año. Una de las estrategias que encontramos nosotros en Santo Pipó, en Faro, no está el flyer de la invitación por ahí, perdón, no les pedí antes, pero la estrategia es cavar pozos espirituales. La prédica de hoy se llama Cavando Pozos Espirituales. ¿Y de qué se trata esto de cavar pozos espirituales? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, al Génesis, vamos a poder observar que tanto Abraham, Isaac y Jacob fueron cavadores de pozos. Entonces, quiero invitarte, iglesia, a seguir ahí con la vista la palabra. Quiero contarte varias historias que están en el Génesis. Vamos al capítulo 26 del Génesis. Del versículo 15 al 19 voy a leer. Dice así: Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec le dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre le había dado. Y hoy quiero hablarte de por lo menos 4 principios. Hay varios principios acá en esta reflexión que se trata. El Señor nos está llamando a cavar pozos. Los pozos son lugares, de alguna manera, son lugares que representan lugares de encuentros celestiales con el Señor. El Señor siempre se apareció en pozos. Hubo mucha relación entre los pozos y la presencia del Señor. Y el primer principio que quiero contarles es que el enemigo, fíjense a la luz de la palabra, ahí en el versículo 15, el enemigo había tapado los pozos espirituales. Así como el pozo es un lugar de encuentro con Dios, en el sentido espiritual, el enemigo, Satanás, el diablo, como quieran llamarlo, siempre trata de tapar nuestros pozos. Siempre para que nuestra profundidad, nuestra relación con el Señor sea superficial. Sea superficial y no vayamos a lo profundo. De eso se trata cuando el enemigo trata de tapar. ¿Y cómo tapa el enemigo el pozo de la espiritualidad o ese lugar donde nosotros construimos? Tapa con distracciones, tapa con pecado,
tapa con diversas cuestiones que a veces no le prestamos el suficiente tiempo o el suficiente esfuerzo, porque cavar un pozo espiritual conlleva esfuerzo. De hecho, en la vida diaria, mi amigo que es constructor lo puede constatar, agarrar una pala y cavar un pozo cuesta. En la espiritualidad también a veces nos cuesta doblar rodillas. Y el enemigo se encarga sigilosamente de ensuciar y ir tapando. Incluso con ministerios. A veces estamos tan enfocados en lo ministerial, en el trabajo, en la iglesia, incluso con la familia. Estamos tan enfocados, ensimismados en nuestros problemas, que dejamos de profundizar nuestra relación con el Señor. Dejamos de pasar tiempo con el Señor. Entonces nos vamos enfriando y cada vez tenemos una vida superficial, espiritual, superficial, una vida, un evangelio light, como dicen ahora. Venimos el domingo a la iglesia, cumplimos las 2 horas y después me olvido. Entonces caigo en una religiosidad y el evangelio no es para informarnos. El evangelio siempre, el plan de Dios fue transformarnos. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo o se están durmiendo? Amén. Entonces, el primer principio de cavar un pozo espiritual se trata de esto, de que el enemigo siempre va a tratar de tapar o de ensuciar o de distraerte, porque una iglesia que está distraída es una iglesia que no crece, que no prospera, que no se multiplica. Entonces no se estaría cumpliendo con la visión de la iglesia que se plantó a principios de año, porque estamos distraídos en pequeñeces, muchas veces en pequeñeces. Entonces Dios nos está llamando a volver a la intimidad, Génesis, vamos un poquito más atrás, en el capítulo 16, vamos a ver un principio hermoso. Está la historia de Agar, la esclava de Sarai, la esposa de Abraham, con quien tuvo un hijo, Ismael. Esta mujer había quedado embarazada, entonces empezó como una batalla entre Sarai y Agar. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Huye al desierto. Los desiertos son muy significativos también y muy simbólicos en la vida espiritual. Entonces, dice el versículo 13 del capítulo 16, como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve. Un poquito más atrás la historia dice que Agar estaba en el desierto, se le aparece el ángel del Señor, le habla y le dice, vuelve con tu dueña. Entonces, Agar lo que hace en ese lugar, como el Señor le habla y se le aparece, ella le pone un nombre a ese lugar. Y era junto a un pozo. Fíjense, dice, ahora, el versículo 13 dice, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cedes y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. ¿Qué sucede cuando nosotros cavamos un pozo de espiritualidad? Un tiempo con el Señor y vamos a lo profundo. En ese lugar tenemos la certeza de que Dios nos ve. Dios te ve. Y la palabra nos dice, con respecto a esto, nos lleva a la intimidad con el Señor. Nos lleva a tener una intimidad. Queremos prosperar en nuestra vida espiritual, queremos crecer, queremos multiplicarnos. Volvamos a la intimidad. ¿Por qué volvamos a la intimidad? Porque la palabra nos enseña, tú cuando ores, cierra la puerta de tu cuarto, de tu habitación, y ora en lo secreto, que tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. El Señor nos está llamando nuevamente en este principio a lo secreto, a la intimidad. ¿Por qué? Porque lo que funciona en la intimidad, yo siempre digo esto y siempre funciona y funciona en todos lados. Lo que funciona en la intimidad se fortalece en la comunidad. Es importantísimo la comunidad espiritual, la familia espiritual de la iglesia es importantísima
para sostenernos y edificarnos unos a otros. Lo que funciona en la intimidad, se fortalece en la comunidad y esto transforma mi realidad. Transforma la realidad que nos rodea. Entonces, si nosotros queremos multiplicarnos, queremos seguir creciendo en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en lo que sea que hagamos para el Señor, debemos ir a la intimidad. Debemos tener intimidad con el Señor. Debemos pasar tiempo, ir más profundo, leer más su palabra, más oración, más clamor y más adoración. La palabra también nos enseña, me encantaron las canciones. La palabra nos enseña que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la adoración de su pueblo, Salmo 22. Se mueve en medio de la adoración de su pueblo. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que Él se mueva con libertad. Con libertad. Entonces, cuando está el Señor, cuando está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay una transformación que sale de adentro y eso va tocando corazones. Entonces no es tan difícil cuando le invitas a alguien nuevo a la iglesia, acepta, porque es el Espíritu que convence. Amén. El tercer principio es que Dios nos oye. En el Génesis 21, voy a leer esta historia, es tremenda, porque otra vez esta mujer Agar es echada. Dice así la palabra de Dios. Génesis 21 dice, al día siguiente, 14 al 19 voy a leer. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un recipiente de cuero para agua y se le dio a Agar, poniéndoselo sobre los hombros. Luego le entregó al muchacho y la despidió. Agar partió y anduvo errante, anduvo perdida por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del recipiente, puso al muchacho debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a distancia de un tiro de flecha, pues pensaba, no quiero ver morir al muchacho. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al muchacho sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del muchacho ahí donde está. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar, ¿qué vio? Un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el recipiente de cuero y dio de beber al muchacho. Una vez más, esta mujer rechazada, desesperada porque a ella le echaron con su hijo de 12 años al desierto, va desconsolada, perdida, errante. Comúnmente nosotros a los desiertos le llamamos procesos. Y estoy en mi proceso, dice aquellos que están fríos espiritualmente. Estoy en un proceso. Aquellos que están apartados y hace meses no vienen a la iglesia. Hay otros que están en procesos. Los desiertos, hay desiertos de todo tipo, son muy simbólicos en la vida espiritual. Tenemos desiertos espirituales, desiertos familiares, desiertos de salud, porque hay pruebas en la salud. Hay un montón de desiertos, porque no matrimoniales, porque también hay desiertos ministeriales en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Estamos en un proceso de decadencia, dicen algunas iglesias por ahí, porque van perdiendo miembros. Entonces, hay desiertos. ¿Y a qué vamos con esto? ¿Cuál es la solución? Cavar pozos. Cavar pozos. ¿Por qué? Porque el Señor se le aparece de vuelta ahí, le saca las vendas, le abre los ojos espirituales a Agar y le muestra un manantial. Ese manantial le recompensa, el Señor retribuye, el Señor provee justo a tiempo, porque esta mujer desesperada pensaba que en el medio del desierto su hijo se le iba a morir. Entonces se aleja porque no quería ver al muchacho morirse.
se aleja y se aparta y se larga a llorar. Y el principio acá es que Dios oye. En el pozo, cuando vas y te acudís a un pozo de intimidad con el Señor te oye. Él no es un ídolo. El Señor tiene ojos para ver, oídos para oír y boca para hablar. El Señor, en esos pozos, cuando nosotros nos acercamos a pozos de encuentro con el Señor te ve y el Señor te oye. Y el Señor en ese momento proveyó lo necesario, proveyó exactamente lo que ella necesitaba. Y el otro principio, y el último, el cuarto, dice que Dios te sacia. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 4. El capítulo 4 nos cuenta la conversación más conocida quizás de la historia entre Jesús y una mujer. Esta mujer samaritana. Todos conocen la historia, ¿verdad? ¿A dónde fue la conversación? ¿Alrededor de qué? De un pozo. El Señor se encuentra con esta mujer samaritana ahí sacando el agua del pozo. Y comienza esta conversación acerca de la adoración. Y el Señor le enseña un montón de principios. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, pero vendrá el tiempo que vamos a adorar en espíritu y en verdad. Y para esta mujer fue algo novedoso. Pero hay algunas características de esta mujer que también para cualquier mujer judía de la época era una mujer totalmente no te junte con ella. Tenía 5 maridos. 5. Entonces, había toda una cuestión cultural de la época de rechazo. Esta mujer habrá sido una rechazada para la sociedad de la época. Pero el Señor, con su misericordia y su amor, se encuentra alrededor de este pozo y conversa con ella. Y lo que sucede después es magnífico. Y vamos a ver qué tiene que ver con esto de multiplicarnos. Dice la palabra, el versículo 13 y 14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Dentro de él, todo el que beba del agua que Jesús le da, brota ese manantial de vida eterna. Por eso es esta mujer, que era una mujer quizás despechada, rechazada por la sociedad, que olvidada, que muchos no se querían ni aproximar. Otro, ¿cómo le vamos a hablar? Incluso los discípulos se asombraron que el Señor estaba hablando con esta mujer. Entonces, cuando esta mujer es saciada porque tiene un encuentro con Jesús, sucede una de las primeras multiplicaciones y avivamientos de la historia del Evangelio. Dice el pasaje un poquito más adelante, el versículo 29, son palabras de la mujer. Ella iba y decía, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y el 39 en delante, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, decía esta mujer. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos, pues Jesús permaneció allí 2 días. Y mucho más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. Un corazón saciado, un corazón lleno. Y con esto voy terminando. Cuando una persona se encuentra con Jesús y cava pozos donde Dios te ve, donde Dios te oye y es saciado,
produce una multiplicación, produce un avivamiento. Primero acá, primero en el corazón. Queremos una iglesia multiplicada, queremos multiplicar nuestros ministerios, cantidad de células, cantidad de miembros. Debemos cavar pozos. ¿Por qué? Porque cuando cavamos pozos y tenemos la conciencia plena de que Dios me está viendo, eso nos ayuda a vivir una vida en plenitud, una vida tranquila, lejos y apartada del pecado. Un autor decía que la convicción, la certeza de que el Espíritu Santo está todo el día con nosotros, nos acompaña porque está en nosotros, fuimos sellados por el Espíritu, nos ayuda a vivir una vida en santidad. Entonces tenemos esa garantía cuando Dios nos ve, cuando nos sentimos vistos. Siempre me encanta pensar en mi pequeña hija, ella nos hace macana cuando los padres lo ven. Cualquiera de nosotros cuando éramos chicos, mirábamos a ver si nos estaban viendo para mandarnos la macana. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando tenemos la seguridad de que Dios te ve, si Dios te ve, vas a vivir una vida en santidad. Amén. Porque Dios es un Padre y Él siempre nos observa. Todo padre le gusta observar a sus hijos cómo se comportan. Amén. La segunda, Dios te oye. ¿Cuántas oraciones en tu intimidad pensás que el Señor no te ha escuchado? La palabra nos enseña que Él sí te oye. A veces su respuesta tarda en llegar, a veces la respuesta es un no, porque tenemos que aprender a orar conforme a su voluntad, pero con la certeza de que nuestra oración no cae en saco vacío, saco roto, como dice el dicho. El Señor te oye. En mi angustia clamé al Señor y Él me oyó, dice el salmista. El Señor está dispuesto a la distancia de un pozo de una rodilla para escucharnos. Te ve todo el tiempo, te escucha. Y por último, Dios te sacia. Dios te sacia, Jesús te sacia. ¿Querés multiplicar tu vida espiritual? ¿Querés ir un paso más allá? Hoy veía la escuela bíblica. Genial, qué hermoso. Porque es tiempo de calidad en presencia del Señor, estudiando su palabra. Pero ¿querés un paso más allá? Agarrá la pala, cavemos un pozo. Cavemos un pozo de intimidad con el Señor para que Él nos sacie. Y cuando un alma es saciada, todo se multiplica. Es capaz de multiplicar y causar avivamientos. Las personas que están saciadas dan, porque hay más beneficio en el dar que en el recibir. Es bíblico. Amén. Nos ponemos de pie. Cada pozo fue diferente. Cada pozo fue diferente, pero el resultado fue el mismo. El resultado fue el mismo. Dios se reveló, proveyó y transformó vidas. Muchos de una comunidad fueron transformados mediante esta mujer saciada. La pregunta para reflexionar y que quiero que te lleves a tu casa, iglesia, es: ¿estoy saciado del Señor? ¿Que soy capaz de dar y transmitir e impartir de Él? Una cosa es enseñar. Yo enseño todos los días en la escuela, pero transmito conocimiento nada más. Pero la impartición es cuando yo doy parte de lo que soy. Y yo doy lo que tengo, y lo que tengo lo tengo que recibir de Él. Amén. El Señor te está llamando a cavar pozos. Necesitamos un cambio en nuestra vida espiritual. Un cambio en nuestros ministerios. Para que la iglesia prospere, necesitamos cavar pozos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por esta simple y profunda reflexión que nos lleva, Señor, a profundizar nuestra relación con vos. Vos sos un Dios que amás la intimidad, amás tu iglesia, amás a los perdidos. Y por eso te damos las gracias, Señor, por habernos llamado, escogido como hijos. Y, Señor, tenemos este ministerio de llevar tu palabra. Los hijos estamos, Señor, atentos al obrar del Espíritu.
Somos aquellos que son guiados por el Espíritu y te pedimos, Señor, en esta noche, que nos enseñes a hablar, que nos enseñes a actuar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, te pedimos, papá, que obres en nuestras vidas y que nos des las herramientas necesarias para cavar pozos profundos, una profundidad de nuestra relación y conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús, te pedimos, Dios Todopoderoso, que obres transformando nuestros corazones para saciarnos. Queremos ser saciados y llenos de la plenitud de Dios para conocerte más, Jesús, y para poder mostrar a los demás, a los perdidos, a aquellos que no te conocen, cómo es Cristo, cómo es la cruz, cómo es tu familia, la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta noche. Amén. Amén. Le damos un aplauso.